En este vídeo, exploraremos la fascinante vida de San Antonio de Padua, desde su nacimiento en Lisboa hasta su dedicación como predicador y teólogo. Descubre cómo se convirtió en una figura venerada en la Iglesia Católica y su legado como santo y doctor de la Iglesia. No te lo pierdas. Biografía. Antonio nació en Lisboa, Portugal, motivo por el cual el martirologio romano lo llama Lusitanus. La casa donde se cree que nació, en el barrio medieval de la Alfama, fue destruida por el terremoto de 1755, quedando solo un pequeño sótano. Su nombre secular era Fernando Martín de Buloes e Tabeira Acevedo, pero lo cambió a Antonio en 1220 al unirse a la Orden de los Frailes Menores. La fecha exacta de su nacimiento es incierta, sin embargo la tradición cristiana lo describe como el 15 de agosto, estimándose entre 1191 y 1195, en el seno de una familia acomodada de Lisboa. Antonio se educó en la escuela catedralicia local y, contrariando los deseos de su familia, ingresó en la abadía agustina de San Vicente. Allí los monjes se destacaban por su dedicación al estudio, y Antonio se formó en las Sagradas Escrituras y la teología de varios doctores de la Iglesia como Jerónimo, Agustín, Gregorio Magno y Bernardo de Claraval, además de estudiar a los clásicos latinos como Ovidio y Séneca. En 1210, con permiso de sus superiores, se trasladó al monasterio agustiniano de Santa Cruz en Coimbra para continuar sus estudios en un prestigioso centro de cultura eclesiástica. A principios de 1220, la noticia del martirio de 5 franciscanos en Marruecos lo impactó profundamente, llevándolo a unirse a la orden franciscana ese verano, adoptando el nombre de Antonio en honor a San Antonio Abad. Partió hacia Marruecos, pero enfermó gravemente, lo que lo obligó a regresar. En el viaje, una tormenta desvió su barco a Sicilia, donde se enteró del capítulo general convocado en Asís. Fray Graciano envió a Antonio a una pequeña ermita en Montepaolo para servir como sacerdote. En Forlì, en 1222, Antonio demostró por primera vez su talento y convicción como predicador. Su fama se extendió rápidamente y recibió una carta de San Francisco encargándole predicar y enseñar teología a los frailes. San Francisco también lo envió a combatir la herejía cátara en Francia. Antonio se trasladó posteriormente a Bolonia y Padua, convirtiéndose en un predicador itinerante por el sur de Francia y el norte de Italia, denunciando las herejías. Su predicación en la curia papal impresionó tanto a los cardenales y al Papa Gregorio IX que éste lo llamó Arca del Testamento. Antonio criticaba los vicios sociales de su tiempo, especialmente la avaricia y la usura. La Asidua destaca su predicación cuaresmal de 1231 como uno de los momentos más notables de su vida, con un éxito popular considerable. Pese a sus continuas enfermedades, Antonio perseveraba en la enseñanza y en escuchar confesiones hasta el anochecer, a menudo en ayunas. La gran afluencia de gente lo obligó a predicar al aire libre en lugar de en las iglesias. Sufriendo de hidropesía, después de la Pascua de 1231, se retiró a Camposampiero con 2 frailes para descansar y orar. Allí vivió en una celda construida bajo un nogal. Poco después decidió regresar a Padua, pero se detuvo en el convento de las Clarisas Pobres en Arcella, donde murió el 13 de junio de 1231, a la edad de 35 o 36 años. Orden cronológico de los hechos más importantes de su vida. 1210, aproximadamente a los 20 años, Fernando, teniendo en cuenta que este era el nombre de pila, entra en la orden de los canónigos regulares de San Agustín en el monasterio de San Vicente de Flora, en Lisboa. 1212, Fernando pasa al monasterio de Santa Cruz de Coimbra. 1220, en la primavera o verano de este año, Fernando ingresa en la orden franciscana con el nombre de Fray Antonio. Tal vez en el mismo año emite la profesión religiosa. En diciembre se traslada a África. 1221, a principios de año, arrastrado por la tempestad, llega a Sicilia. A fines de mayo, asiste al capítulo general en Asís. En junio se retira al eremitorio de Montepaolo. 1223, comienza a predicar.
Al fin del año 1223 es nombrado doctor en teología por San Francisco, que le manda enseñarla en Bolonia a sus frailes. 1225, hasta 1227, es destinado a Montpellier, Toulouse, Limoges y nombrado custodio. 1227, a fines de mayo, asiste en Asís al capítulo general y es enviado como ministro provincial a Emilia. 1228, predicó en presencia de Gregorio IX, en San Juan de Letrán, y fue llamado por el Papa, Arca del Testamento. Este año o el siguiente, escribió en Padua los Sermones Dominicales. 1230, en junio asiste en Roma al capítulo general y es enviado a Roma para que Gregorio IX arbitre la interpretación de la regla. En verano regresa a Padua, predica y escribe los Sermones de las Solemnidades. 1231, predica en Padua toda la Cuaresma. En mayo se traslada al eremitorio de Camposampiero. Muere santamente a las puertas de la ciudad, en el convento de la Arcella, el 13 de junio. 1232, el 30 de mayo, es solemnemente canonizado en la Catedral de Spoleto. 1263, exhumado el cuerpo del santo en presencia de San Buenaventura, se encuentra su lengua incorrupta. 1946, el 16 de enero, Pío XII lo proclamó doctor de la Iglesia. Canonización. La Basílica de San Antonio de Padua, que alberga el sepulcro con sus restos mortales. La celebración de las multitudinarias exequias y la multiplicidad de milagros que se le atribuyeron promovieron su rapidísima canonización, bajo el pontificado de Gregorio IX. De hecho, es el segundo santo más rápidamente canonizado por la Iglesia Católica, 352 días después de su fallecimiento, el 30 de mayo de 1232. En 1263, la ciudad de Padua le dedicó una basílica que conserva sus restos mortales. 30 años después de su muerte, el sarcófago donde se encontraba su cadáver fue abierto. Todo su cuerpo estaba ya corrupto con excepción de su lengua, lo que provocó una nueva oleada de devoción y la admiración que incluyó a personalidades como Buenaventura de Fidanza. El 16 de enero de 1946, el Papa Pío XII proclamó a San Antonio, doctor de la Iglesia, bajo el título especial de doctor evangélico. Se atribuyen a San Antonio numerosos episodios de carácter místico, entre ellos la bilocación, ser entendido y comprendido por los peces cuando las personas despreciaron sus predicaciones, o de llevar en sus brazos al niño Jesús durante una noche. De allí surgieron numerosas representaciones iconográficas alusivas. Milagros. El más grande taumaturgo de todos los tiempos tiene el crédito por interceder en muchas ocasiones a lo largo de su vida mortal e igualmente en su vida santa. La frecuencia de sus milagros no se ha visto disminuida en ninguna ocasión. Estos son algunos de sus muchos milagros y probablemente los más conocidos. Primer milagro, la visita del niño Jesús. El niño Jesús le hizo una visita cuando aún era fraile, y se encontraba rezando en su habitación solo. Por ello, las imágenes de San Antonio de Padua lo retratan con el niño Jesús en brazos. Segundo milagro, la mula se arrodilló ante la Eucaristía. San Antonio de Padua, en una discusión con un hereje, fue desafiado a demostrar la presencia de Jesús en la Eucaristía. Para ello, pusieron a una mula por ayuno, para que cuando fueran a liberarla, ésta escogiera entre el alimento y la adoración a Jesús. Llegado el momento, el animal dejó de lado el heno para inclinarse ante la presencia de Dios, lo cual dejó impresionada a la multitud. Tercer milagro, techo contra la tormenta. La popularidad de sus predicaciones llamaba a grandes cantidades de seguidores, por ello, en una ocasión, la iglesia donde se encontraban no era lugar suficiente para todos, por lo que decidieron llevarla a cabo al aire libre. De pronto, el cielo amenazó con una terrible tormenta que comenzó a ahuyentar a los feligreses, pero el santo los llamó y les prometió que no se mojarían, y así, efectivamente, la tormenta cayó alrededor de ellos, permaneciendo secos todos los presentes. Por regla general,
A partir del siglo XVII, se ha representado a San Antonio con el Niño Jesús en los brazos. Ello se debe a un suceso que tuvo mucha difusión y que ocurrió cuando San Antonio estaba de visita en la casa de un amigo. En un momento dado, este se asomó por la ventana y vio al santo que contemplaba, arrobado, a un niño hermosísimo y resplandeciente que sostenía en sus brazos. En las representaciones anteriores al siglo XVII aparece San Antonio sin otro distintivo que un libro, símbolo de su sabiduría respecto a las sagradas escrituras. En ocasiones se le representó con un lirio en las manos y también junto a una mula que, según la leyenda, se arrodilló ante el Santísimo Sacramento que mostraba el santo. La actitud de la mula fue el motivo para que su dueño, un campesino escéptico, creyese en la presencia real. San Antonio es el patrón de los pobres, y ciertas limosnas especiales que se dan para obtener su intercesión se denominan pan de San Antonio. Esta tradición comenzó a practicarse en 1890. No hay ninguna explicación satisfactoria sobre el motivo por el que se le invoca para encontrar los objetos perdidos, pero es muy posible que esa devoción esté relacionada con un suceso que se relata entre los milagros. En la Chronique Exib Generalium, número 21, un novicio huyó del convento y se llevó un valioso salterio que utilizaba San Antonio. El santo oró para que fuese recuperado su libro, y al instante, el novicio fugitivo se vio ante una aparición terrible y amenazante, que lo obligó a regresar al convento y devolver el libro. En Padua hay una magnífica basílica donde se veneran sus restos mortales.